El cumpleaños de don Benito Juárez, el héroe nacional consentido, y aquí está Alejandro Rosas metiéndole ruido a nuestras conciencias. Fíjate que me parece un personaje realmente admirable. O sea, sí creo que está en el lugar de la historia donde debe de estar. Ahora, Sí está entre los seres humanos de este país que merecen entre los grandes protagonistas de nuestra historia, porque a mí no me gusta eso de héroes o villanos. Héroes son Iron Man, Hulk, Thor, todos ellos. ¿Y quiénes son villanos? Y los villanos, pues, es Thanos y el Pingüino y el Guasón, ¿no? Y Benito Juárez está fuera. Es un gran protagonista de la historia. Ahora, esto de que fue el mejor presidente de la historia, pues son cosas como mucho de la retórica. ¿Por qué? Porque no lo puedes comparar con nada. Él gobernó 14 años ininterrumpidos, pero es el único presidente que tuvo que enfrentar una guerra civil, que fue la Guerra de Reforma, luego una intervención de un ejército extranjero, los franceses, y luego un imperio. ¿Contra qué lo comparas? Sin embargo, creo que fue el hombre que necesitaba el país en esa época de 1857 a 1872, y tenía una gran virtud: se rodeó de los mejores hombres de su época. Y sobre todo de la virtud, una sobrevirtud, los escuchaba. O sea, hay indicios claros de que, por ejemplo, tenía sus dudas en las leyes de reforma, sobre todo la de la nacionalización de los bienes del clero, y el que le echó el empujoncito fue pues, Melchor Ocampo, que era su cuate, amigo, ¿no? O también cuando no sabía si sentenciar a muerte, él no lo sentencia, sino llevar a cabo el proceso para juzgar a Maximiliano Miramón y Mejía. Y quien le dice, oye Benito, pues ya no nos podemos echar para atrás, es Sebastián Lerdo de Tejada. No me meter ruido, porque en realidad la pregunta sobre si pudo haber sido dictador o no, es una pregunta que se usa con frecuencia cuando uno compara dos personajes. Y te voy a sacar de la zona de confort. ¿Habría sido el Che Guevara tan famoso si no se hubiera muerto joven? ¿No? ¿O habría sido, en fin, Fidel, un personaje en Cuba tan criticado si no hubiera alargado tanto su mandato? Y en ese sentido, pues la comparación con Porfirio Díaz es la que es clave, porque a lo mejor Porfirio Díaz habría sido muy querido si hubiese gobernado menos tiempo, claro, porque también fue un héroe importante, y el que haya alargado el mandato, pues le arruinó la reputación. En cambio, Benito Juárez, el que haya muerto a tiempo, se la engrandeció. Tú lo has dicho, murió a tiempo. O sea, yo creo que todo indicaba que se iba a seguir reeligiendo hasta que el cuerpo aguantara. Todo indica, no había nadie que disputara su puesto. No, o sea, ni Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz sí era un gran militar, había sido uno de los grandes héroes de la intervención francesa, pero había perdido la elección inmediatamente cuando termina la intervención francesa, la del 67 y luego la del 71. Cuando muere Juárez, ya se le reconocía a Juárez como fue el presidente más criticado de su época. Ya ves que nos gustan esos términos. Juárez era muy criticado. A ver, Bulnes, déjame poner este personaje, este historiador chihuahuense que escribió libros muy duros contra Juárez y luego pagó caro la osadía. Yo creo que son duros, pero bastante críticos, o sea, en el sentido de que están bien sustentados. Es dureza argumental. Pero la prensa de la época le llamaba a Juárez el dictador democrático. O sea, porque ya todo iba encaminado a que él se quedara en el poder. Y además vía legal, porque la Constitución lo permitía. A ver, explícame, ¿no había elecciones o había elecciones y las ganaba? Había elecciones. Hay por ahí, corren tonterías en las redes, por ejemplo, que medía 1.39, falso, medía cerca de 1.55. No se crean todo lo que está corriendo en internet. Sí había elecciones. Sí había elecciones. Número 2, dicen, nunca ganó una elección, ganó 3. Él llega al poder en 1858 porque Comonfort el presidente da un autogolpe de Estado. Y entonces, como da el autogolpe, ya no es presidente, y quien sube a la presidencia era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es Juárez. Ahí inicia el periodo. Ese primer periodo es por mandato de ley, por sustitución del presidente. Entonces, cuando termina la Guerra de Reforma, convoca elecciones y las gana una vez. Luego se va hasta 1867, porque sí prorroga su mandato por la guerra, y en 1867, cuando ya triunfa la República, se vuelve a convocar elecciones como era normal. Y había reelección. Y las gana. Y en 1871, 4 años después, eran cuatrienios, vuelve a haber elecciones y vuelve a ganar. O sea, sí tuvo 3 elecciones en las que gana Juárez. Y muere en ese último mandato. Exactamente. Muere en 1870. Y no había nada que indicara que la siguiente elección pues fuera otro el que se presentara. Murió exactamente, había cumplido 66 años en marzo de 1872 y él muere en julio.
Entonces, si la vida le hubiera durado, todavía estaba, digamos, joven. Porfirio Díaz llegó casi a los 85, llegó a 85 años. Ahora, Porfirio Díaz emerge en ese momento porque había sido héroe justamente de la guerra de intervención. Sí, uno de los héroes fundamentales. Yo digo que el gran brazo civil de la resistencia es Juárez como presidente, y uno de los brazos armados importantísimos fue Porfirio Díaz. Es decir, el general Grant, Sí. en el caso de la guerra civil en Estados Unidos. Ahora, otra cosa, Juárez jamás fue proindigenista, jamás, porque él era liberal. Él nunca pidió, oigan, trátenme un poquito distinto, o concédanme cosas especiales por mi origen indígena. No, nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque él siempre se concibió a partir del principio básico del liberalismo político, igualdad ante la ley. Él era igual y siempre se vio igual que toda la gente con la que estuvo. O sea, no hay indicios de que él se sintiera menos, ni de que cuando llegó Maximiliano, ay, ¿cómo viene un güerito austriaco? A Juárez le importaba un cacahuate eso. Ahora, también parte de la reputación de Juárez se debe a Porfirio Díaz. Totalmente. Entonces, a ver, Porfirio Díaz pudo haber tomado el poder y tirar toda la basura posible contra Juárez porque sí fueron adversarios políticos. Y en lugar de eso, se montó sobre su fama, le hizo el hemiciclo, ¿no? Le construyó, pues, en fin, labró la historia de Juárez en los libros de texto. No había de texto, pero en los libros de historia. Acuérdate que la gran obra sobre Juárez es de Justo Sierra, de la época de Porfirio Díaz. Claro, necesitaba construir ese panteón de héroes, ahí sí, de héroes de la historia mexicana y de héroes del liberalismo. ¿Y qué mejor que Juárez? Pero fíjate, a Juárez no lo pone de pie del hemiciclo, lo pone sentado, así como con su cobijita, protegido por la patria. No lo pone como el gallardo hombre de entre los individuos, como entre las naciones. O sea, es un juez ahí metido en su taburete. Sí, pero de todas maneras, el gran reconocimiento que le hace Porfirio es lo que permite que luego alcance dimensiones Juárez totalmente desproporcionadas en el siglo XX, ¿no? O sea, que le quitan totalmente el lado humano. Ahora, si Juárez hubiese decidido un sucesor, ¿habría sido Sebastián Lerdo de Tejada o quién habría sido su sucesor? Yo creo que Lerdo, sin duda. O sea, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Cuéntanos un poco de Lerdo en Lerdo de este Tejada, panteón. fue un hombre muy inteligente, era otro idólatra de la ley, como también le llamaban a Juárez. Y además tenía mucha claridad del espectro político de entonces. Porfirio Díaz no. O sea, Porfirio Díaz sabía mandar hombres en el terreno de la guerra. Pero pues, Sebastián era abogado, había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia, había sido ministro de Juárez. Fue la gran voz de Juárez durante todo ese periodo de la intervención. Se le cayó el legado de Juárez. No le alcanzó para que él convertirse en lo que tenía que cumplir. Porque también era tan radical muchas veces Lerdo de Tejada, por ejemplo, expulsa a estas monjas, las hermanas de la caridad, las expulsa del país cuando se dedicaban a cosas de misericordia, caridad, las hermanas de la caridad. Entonces, mucha gente no quería Juárez, a Lerdo no era muy carismático, y Porfirio Díaz, pues sí lo era. Bueno, estamos hablando de Benito Juárez en el siglo XIX, la parte histórica me parece fundamental, pero déjame cerrar la conversación contigo trayendo lo que importa al siglo XXI. ¿Sí? Porque la verdad la historia es espectacular, además en México nos gusta mucho hablar de ella, tocarla, en fin, pero sobre todo porque nos dice cosas para el presente. ¿Qué dice Juárez hoy, en el 2021? Sí, ahora yo también lo contacto a veces. Es un natalicio. Yo también lo contacto a veces, como dijo el presidente, que él habla y eso, yo con mi ouija de Madero. Antropológicamente, sociológicamente, políticamente, ¿qué trae Juárez? Yo creo que lo que tenemos que rescatar de Juárez hoy, número uno, es el respeto a la ley y a las instituciones, que eso fue algo que defendió. O sea, es algo que está vigente, aunque ya Juárez haya desaparecido hace más de 150 años, ¿no? Y lo otro importantísimo, la idea de la igualdad ante la ley, que eso es algo que no se ha logrado en México. Es decir, se supone que de acuerdo a nuestras leyes somos todos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y esas son cosas de los principios básicos que defendió Juárez desde su momento y que nunca se han podido, concretar o materializar en México. ¿Ese liberalismo hoy está presente en la política mexicana? No.
No, O sea, el presidente López Obrador defiende ese liberalismo, ¿no? Y la verdad es que no hay ningún político que se atreva a apartarse de él. Pero ¿alguno lo respeta realmente con honores? No, yo creo que a Juárez lo convirtieron en una muy buena pieza retórica para el poder, para el priismo. El panismo no siempre le hizo cruz porque creían que era como el diablo, ¿no? Pero Morena y todos, claro que lo consideran como el gran héroe, pero es buenísimo para su discurso, pero no en los hechos. Y sé que Alejandro Rosas va a decir, yo encarno los valores del liberalismo. Si fuera político, quizá. Bueno, no tienes que ser político para respetarlos. Yo sí creo en la ley y en las instituciones, que además el heredero natural de eso es Madero. Por eso te acuerdas aquella bronca, rapidísimo, aquella bronca de cuando Fox quitó el cuadro de Juárez para ponerlo de Madero y que hubo un escándalo desde la jefatura de gobierno con López Obrador. Es la línea. Señor, no respetó la ley, yo ya me tengo que ir. Adiós. Nos vemos el lunes, 8 de la mañana, Ras de Tierra.